Esta es la edición del 23 de junio del año 2018 de nuestro habitual encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Soy Fernando Brunet, saludando a toda la audiencia de Argentina y el resto del mundo que nos sigue a través de www.fmimpacto.com.ar. Mi tarea, como cada fin de semana, analizar los títulos principales de Argentina. Repasaremos también los títulos internacionales, la colaboración en ese sentido de nuestra corresponsal en Londres, Paola Ardaya, con las noticias desde Europa. Abel Reynoso, el profesor Reynoso desde Estados Unidos, opinando sobre política nacional. Un valor agregado en la mesa de redacción, el doctor en Ciencias Económicas Hugo Vega, que nos traerá un resumen, una lectura de los episodios económicos y de negocios más salientes de esta semana. Y como es habitual para nuestro espacio, cerrando el episodio periodístico, tendremos nuestra página de divulgación cultural. Y hoy apelaremos a un escritor uruguayo, a Mario Benedetti, de manera que perspectivas de interesante tránsito literario para esta jornada. Presentado el episodio, comenzamos con los títulos naturales para Argentina durante esta semana. Comienza de esta manera: Buenos días, Buenos Aires. Luego de los episodios ya conocidos en materia económica en la República Argentina, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo stand-by de 50.000 millones de dólares, con un anticipo de 15.000 millones de dólares, un primer tramo que fue concretado durante esta semana. La mitad de ese dinero irá al Tesoro, al Banco de la Nación, la otra mitad al Banco Central, para tratar de apaciguar con la oferta de dólares desde el ámbito oficial la corrida hasta casi 29 pesos el valor de la moneda norteamericana en nuestro país. Una corrida financiera tremenda que ha dejado un saldo de enorme incertidumbre entre todos los argentinos, aunque en las últimas 24 horas, finalmente el Banco Nación, y en combinación con la oferta del Banco Central y dejando flotar libremente el valor del dólar, lograron contenerlo para que cerrara el día de ayer con una leve disminución. Ya trataremos esta cuestión cuando ingresemos en la página económica. Pero en realidad, cualquiera sea la perspectiva a partir de ahora, e imaginemos que puede ser una perspectiva halagüeña o que mejore en algo la crítica situación económica y financiera que está padeciendo nuestro país y que se desató de una manera brutal con fuerte protesta social en los últimos 30 días desde que se anunciara el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiero decir con ello? Y quiero decir que el daño ya está hecho. Y esta no es una frase agradable de decir, porque supone este daño una cura que no solamente será económicamente dramática, como cualquier país del mundo, por supuesto, que comete las tropelías que hemos cometido nosotros en materia financiera y de conducción económica de los últimos, diría, 12 años en nuestro país, por lo menos en ese periodo con certeza, aunque podríamos extenderlo hasta 50 años atrás. Pero en definitiva el daño ya está hecho. ¿Por qué razón? Y bueno, porque se da una combinación de factores que arman una trampa de la que es muy difícil salir. Desde el año 2007 hasta el año 2015, y solamente por elegir este periodo puntual que hemos comentado reiteradas veces en nuestro programa, en ese periodo, bajo la
administración nacional de la señora expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aumentó el gasto social por el simple recurso de imprimir pesos, es decir, pesos moneda nacional, sin el respaldo suficiente en divisa extranjera, ni en oro, de manera tal que ello provocó primero una carrera inflacionaria, por supuesto, por la superabundancia de pesos, y luego una caída en la actividad económica por la ficticia devaluación de la moneda, que además fue también objeto de una especie de engaño desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a la hora de establecer correctamente el índice de precios al consumidor y correspondientemente el índice inflacionario, y fundamentalmente nos dejó esa política un bruto déficit fiscal que, bueno, recibió como herencia la administración de Mauricio Macri, una herencia pesadísima, por cierto. Pero todavía era necesario la segunda mitad de esta misma historia de desaciertos. Si primero fue Cristina, luego desde el año 2015 y hasta ahora, en los últimos casi 3 años, 2 años y medio, la administración nacional de Mauricio Macri. ¿Y qué hizo Macri con ese bruto déficit fiscal que había heredado? Bueno, financió el déficit tomando deuda externa a lo bestia. ¿Esto en qué culminó? Y culminó en que, más allá de la grieta que provocó la anterior administración, que dejó además como único recurso un bruto déficit fiscal, a esto hay que sumarle que ahora en la deuda acumulada de la administración anterior más la actual, en solamente 2 años y medio, la deuda externa de la República Argentina ascendió a 250.000 millones de dólares, más 35.000 millones que en formato stand-by acabamos de negociar, más 50.000 millones, 15.000 ya han sido entregados y 35.000 están esperando, que hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional, de manera tal que si el proceso se cumple, y como dicen los economistas oficialistas, exitosamente, esto por supuesto dicho entre comillas, la deuda externa de la República Argentina, cuando culmine la administración de Mauricio Macri, superará los 300.000 millones de dólares. Es decir, que nuestro país quedó primero quebrado, con un bruto déficit fiscal, y luego creció su endeudamiento exterior de una manera vertiginosa. Las dos estrategias fracasaron, y fracasaron estrepitosamente. Y fracasaron además, yo les diría que entre sus propios pares, tanto los de la administración anterior, que por algún momento inclusive tuvieron una especie de delirio revolucionario, creyendo que el ámbito financiero internacional les iba a disculpar una reiterada, yo no diré default directo, pero una reiterada actitud de no pago de las deudas y postergaciones que generaron una gran desconfianza en el mercado inversor. Y luego, la segunda estrategia, financiar el déficit para no pagar el costo político de recortar el gasto social con más endeudamiento. Bueno, ahora estamos quebrados y endeudados. ¿Cómo salir de estas circunstancias? ¿Cómo salir de esta situación? Si alguien acierta con el método económico, en cualquier caso todos los mejores economistas del país coinciden, bueno, que salir de esta dificultad nos llevará fácilmente una generación de argentinos. Y claro, para el hombre común de edad media, el hombre de entre 40 y 60 años, el hombre más, cuando digo el hombre lo digo en sentido genérico, por supuesto, hombres y mujeres que están dentro de esa edad, en la cúspide de su capacidad de producción, hablarle de la recuperación económica dentro de una generación
y supone que, por lo menos en ese plano, ha desperdiciado su vida, porque no tiene forma, en el término de vida que le resta, de participar de esa recuperación económica prometida y de la prosperidad que Argentina se debe a sí misma, porque es uno de los países con mayor capacidad de producción de alimentos del mundo. Está entre los 8 principales, teóricamente, principales exportadores de agroalimentos. Es increíble, insostenible, insoportable que no solamente no logre ese objetivo, sino que no pueda darle de comer a su población. Hay 1/3 de la población argentina que está en situación de pobreza, con índices de indigencia altísimos y con una clase media que, con todos los episodios económicos que hemos venido detallando las semanas anteriores, va descendiendo en su calidad de vida y en su capacidad de gasto, de manera que se va empobreciendo. Y como esta era la base electoral natural de la alianza Cambiemos, esto es, los conservadores, liberales, radicales y los de Conciliación Cívica de la diputada Lilita Carrió, como ellos son, o por lo menos eran, el grueso de esa base electoral, las perspectivas políticas de la actual administración son además ya a esta altura extraordinariamente débiles, es decir, que ni siquiera podemos apelar a la fortaleza de un líder carismático para salir de esta situación, que ha sido una de las actitudes habituales en un país presidencialista como la República Argentina. Salir de esta situación. Bueno, salir de esta situación significa una serie de medidas que son extremas, son extraordinarias. En principio, deberíamos en la emergencia nacionalizar el comercio exterior. Cuando leamos las noticias de esta semana, allí encontrarán ustedes el argumento para este primer título: nacionalizar el comercio exterior, es decir, que todo el grano y toda la producción alimentaria con su carga subindustrial, su pequeño valor agregado, sea comprada por el Estado Nacional a precios argentinos para satisfacer el resultado económico de la actividad agraria, por supuesto, no ya pensando en dólares, sino pensando en pesos, repartir ese alimento de una manera sensata y a precios argentinos entre la población local, y el excedente exportarlo directamente el Estado Nacional para aumentar, para incrementar la cantidad de dólares que surja de ese comercio exterior. En este momento el gobierno se queda con porcentajes de retención, según los diferentes granos y los diferentes rubros, sobre las exportaciones. Esos porcentajes de retención no alcanzan para solventar el déficit de comercio exterior y de deuda externa. De manera que habría que pensar en medidas de esta naturaleza. Comenzar por nacionalizar el comercio exterior, que todo dólar que se venda en la República Argentina lo obtenga el Estado, y que a los productores de esas commodities se les pague en pesos argentinos y a precios argentinos. Imagínense ustedes las consecuencias de esta medida, ¿no? Significaría un cambio brutal en la forma de pensar del empresario argentino. Pero bueno, la segunda cuestión: ¿cómo satisfacer esta bruta deuda alimentaria y habitacional que tiene la República Argentina? Esta es la segunda medida urgente para recuperar calidad de vida en su mercado de consumo interno. Satisfacer la deuda alimentaria y habitacional. Esto solo podría hacerse con programas financieros en pesos, no ya en dólares, para no seguir incrementando la deuda. Y seguramente, yo no sé si a través de los programas de participación público y privada o a través de algún otro programa financiero que permita generar una distribución de alimentos y casas y viviendas sociales suficiente como para mejorar la situación de
largamente un tercio de esa población que está en condiciones económicas de infraestructura. Y la tercera medida, aumentar el consumo interno. En esto coinciden todos, son economistas de derecha como economistas de izquierda. Pero ¿cómo aumentar el consumo interno cuando el dólar se escapa, cuando la inflación se escapa y cuando los salarios, bueno, ya lo dijo alguna vez el expresidente Perón, ¿no? Los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Es una carrera permanente del salario del empleado argentino, y estamos hablando de los empleados en blanco. Hay un porcentaje enorme de empleados en negro que no reciben los beneficios sociales de la relación laboral. Nacionalizar el comercio exterior, satisfacer la deuda alimentaria y habitacional y aumentar el consumo interno. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la nacionalización del comercio exterior y que todo dólar que produzca la República Argentina quede en las arcas del Estado es posiblemente la medida de base, ¿no? Esto ya forma parte de las noticias, ¿eh? No es solamente el comentario de apertura, pero en ese camino, en el camino por lo menos de exportar más de lo que se importa para tener un saldo favorable de dólares genuinos, y si se pudiera, como dije, en la nacionalización del comercio exterior, quedarse con todos los dólares. Luego veremos que Abel Reynoso tiene unas consideraciones en esta materia que son realmente curiosas y que me han hecho reflexionar durante las últimas horas. Pero volvamos al tema comercio exterior. De arranque, el año empezó mal por la baja de las exportaciones, porque bajaron las exportaciones en estos meses. Se aceleró el rojo comercial en materia de comercio exterior. Hemos perdido 1.285 millones de dólares en mayo. Solamente en el mes de mayo ha sido la pérdida más alta en los últimos 6 meses. Es decir, que la economía de exportación en la República Argentina, además, está buscando un estado de parálisis en lugar de reactivación. El intercambio comercial de mayo dejó un déficit de 1.285 millones de dólares, más que el doble de los 576 millones de pérdida que había registrado en igual mes del año pasado. Y esto en medio de una retracción de las ventas al exterior, en especial por las menores exportaciones de soja, ¿eh? Y esta es una información oficial. Lo dijo en la mañana de hoy el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, que ha sido saneado afortunadamente por la administración Macri y ha vuelto a entregar números reales del índice de precios al consumidor. Las ventas ascendieron a 5.162 millones de dólares, es decir, un 6% por debajo de lo exportado el año pasado, y las importaciones avanzaron un 6,3%, 6.447 millones, es decir, importamos, como dije, 1.285 millones de dólares más de los que exportamos. Entre enero y mayo, es decir, en lo que va del año, el intercambio comercial ya dejó un déficit de 4.691 millones de dólares sobre los 1.800 millones de déficit que había arrojado los 5 primeros meses del 2017. Es decir que, más allá de lo que digan los economistas oficialistas, el proceso, en lugar de detenerse con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al contrario, parece acelerarse. La caída interanual de las exportaciones se debió principalmente a los productos derivados del cultivo de la soja. Esta es la parte más problemática de la cuestión, porque siendo un país con campo suficiente como para tener todo tipo de cultivos, el campo argentino se volvió, no digo de monocultivo, pero casi. La gran cantidad de extensiones de plantaciones de soja en la República Argentina nos hacen soja dependientes. Si se cae
el precio internacional de la soja, no tenemos salvación. La opción para recuperar dólares es no solamente recuperar el 20% de la cosecha que perdimos el año pasado por las sequías y las inundaciones, con el cambio climático en nuestro país, sino además que el valor de la soja no descienda. En alguna oportunidad, en la administración de Néstor Kirchner, recibíamos paquetes de dólares justamente porque la soja, que era nuestro producto principal de exportaciones, superaba los $500 la tonelada. Hoy promedia los $350 la tonelada. Así que la perspectiva en ese sentido ni siquiera es alentadora, porque como lo digo, nos hemos transformado no en un país de monocultivo, pero sí soja dependiente. Cuando comenzó la escalada del dólar del mes de mayo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que ahora es también de Hacienda y Finanzas, había advertido que por efecto de la sequía el país perdería 8.000 millones de dólares. Bueno, los perdió. Claro, en concepto de exportaciones vinculadas a la soja y sus derivados, ¿no? Así se reflejó en lo recaudado por los productos primarios, que sumó una caída interanual, óigalo, del 26,8%, debido fundamentalmente a una retracción del 36% en las cantidades de soja ofrecidas, que no pudo ser compensada por la suba del 14% en los precios. Es decir que, más allá de la cotización actual de la tonelada de soja, en lo que va del año la soja, o mejor dicho, en el cálculo interanual la soja aumentó un 14%. Pero como tuvimos una caída del 36% por los efectos climáticos, esto significó una derrota interanual del 26% menos de recaudación en la moneda norteamericana por esas exportaciones. Pero no son las únicas que han caído, también bajaron un 5% los ingresos por las manufacturas de origen industrial. No tenemos una industria pesada en la República Argentina, salvo algunas notables excepciones. Ni somos exportadores de minerales, que es una de las riquezas subyacentes en nuestro país, al contrario, teniendo un país con las reservas de petróleo que tiene la República Argentina, sin embargo tiene que importar gas y tiene que importar combustible para satisfacer a su industria y a su mercado automotor. Así que el otro producto de exportación, las manufacturas de origen industrial, en realidad de origen subindustrial, cayeron un 8%. No solamente que cayeron un 8% por la cantidad exportada, sino también por el encarecimiento de los insumos importados, y particularmente ahora mucho más agravado por el encarecimiento del dólar. Las exportaciones de combustible y energía crecieron un 48%, lo que representa un aumento en los precios que está pagando el argentino por este insumo del 26,5%. Y aún así tuvimos necesidad de importar estos productos. Y antes de que se dieran a conocer estas cifras, el flamante ministro de Producción, Dante Sica, hoy le dedicaremos un párrafo especial a él también, avaló una cotización del dólar entre 28 y 29 pesos para alentar las exportaciones, pero advirtió que el problema del déficit comercial no es por el alto nivel de importaciones, sino por el escaso volumen de ventas al exterior. Por eso digo, vamos llegando naturalmente, ¿verdad?, a la conclusión de la nacionalización del comercio exterior. Oigan, una medida estrictamente de argumento teórico, no hay ninguna señal política que indique que esto vaya a ocurrir en la República Argentina. Con un dólar entre 28 y 29 pesos, ese valor deja cómodo a muchas actividades, pero para algunas es un tipo de cambio muy bueno, y a otras les da un espaldarazo para la salida exportadora.
siempre y cuando las exportaciones superen a las importaciones, ¿se entiende, verdad? Sin embargo, la preocupación más fuerte a futuro será mantener este tipo de cambio luego de este esfuerzo. En este marco, el ministro de la Producción destacó que para equilibrar esa balanza comercial, la idea no es bajar las importaciones, sino ampliar las exportaciones. Hay que vender más afuera, dijo el ministro. Y usted dirá, ¿y esa es la fórmula del ministro? Eso lo sabe hasta un muchacho que esté estudiando el secundario. Bueno, sí, pero así están las cosas en la República Argentina. Esta es la calidad del mensaje que se nos está bajando. Dijo el ministro, el empresariado tiene que mirar el mercado regional y conseguir dólares. Sí, claro, absolutamente. Pero sucede que el mercado regional al que se refiere, léase Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, posiblemente también Perú, están comprando sus insumos y sus commodities no a la República Argentina, sino a los países de Oriente que tienen mejores precios que la República Argentina. Y cuando se trata de mercadería que solamente la Argentina exporta, le aplican aranceles, porque también lo hace la República Argentina con los subsidios a las exportaciones industriales que provengan del campo. De manera que tenemos entonces en el ámbito regional también dificultades. El Mercosur, luego de las iniciativas que impulsaron Chávez y Kirchner, no creció, al contrario, disminuyó. En ese sentido, el sector empresario es el que se calcula debe ser generador de dólares y no caer en estas crisis del sector externo. Sica dijo que ha habido un reacomodamiento del tipo de cambio que creo hay que mantener y trabajar para darle competitividad a todas las actividades. Y en este marco de competencia en el exterior, Sica consideró que para las pequeñas y medianas empresas sigue siendo su problema de competitividad o de baja productividad el problema principal. Queremos una ventanilla de comercio exterior solamente para las pymes, dijo Sica, mientras seguimos avanzando en materia de infraestructura. Esta es la única idea original que oí en los últimos 7 días. Abrir una oficina de exportaciones dedicada a los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas de la República Argentina. Vinos, aceitunas, pequeñas exportaciones agrarias, pequeñas exportaciones de granja, fomentar la industria nacional automotriz para ver si logramos competir con Brasil y aumentar nuestro saldo de ventas, en fin. Pequeñas y medianas empresas, particularmente las relacionadas con autopartes, que pudieran generar algún tipo de reacción, otorgándoles a ellas una oficina que se dedique exclusivamente a la comercialización en el exterior de los productos elaborados por estas pequeñas empresas. Bueno, amigos, así está la situación en este momento en el país. Posiblemente, yo no quiero ser pájaro de mal agüero. Lo que digo es que esto no fue por casualidad, ni tampoco sospecho que las culpas no estén repartidas. Lo que digo es que este proceso fue el proceso de los últimos 50 años en la República Argentina, no el de Mauricio Macri y Cristina. Venimos padeciendo este tipo de problemas, particularmente con el saldo exportador, desde hace décadas, y solamente hemos tenido excepciones cuando tuvimos viento de cola, es decir, cuando los productos que nosotros exportábamos lograban altos precios en el exterior, y no por la eficacia de nuestra productividad. Y el proceso financiero de hacerse de dinero rápido a través de los intereses bancarios, en lugar de apostar a la producción genuina, con ganancias genuinas de una rentabilidad muy inferior, pero sí constante, permanente. No, este no ha sido el criterio del inversor argentino.
ha ido por la ganancia rápida, por la ganancia financiera, de manera que en ese plano infraestructural de la economía tenemos un retraso de, no sé, fácilmente 20 o 30 años. Casi toda la calidad de vida que recibimos en la República Argentina en esa materia, la recibimos del extranjero. Nuestra industria electrónica, aún con técnicos notables, nuestra industria pesada, nuestra industria automotor, no están creciendo en el ritmo que esas inversiones merecen. ¿Por qué? ¿Y para qué hacerlo? Si el Banco Central en la República Argentina o el Tesoro de la Nación te ofrecen depósitos con intereses entre el 40 y el 60% anual, ¿qué actividad económica te dejará esa rentabilidad? Y el inversor prefiere una y otra vez recostarse en este volátil mercado financiero, tomar la ganancia que puede, luego comprar dólares, afirmarse en la tenencia de moneda extranjera. Quiero que sepan, creo que ya lo hemos dicho en más de una oportunidad también, que más de 200.000 millones de dólares, algunos economistas calculan que 300.000 millones de dólares, en realidad están en manos de argentinos con depósitos en el exterior de nuestro país. Y no hay forma de convencerlos de que traigan ese dinero para aplicarlo a la producción genuina. Abel Reynoso, nuestro politólogo desde Estados Unidos, este es un veteranísimo lector, octogenario por otra parte, por eso digo veteranísimo lector de las circunstancias políticas de nuestro país, lanza en este documento que vamos a compartir ahora una idea que a mi juicio es peregrina, pero como la emite don Abel con toda su experiencia, me permite reflexionar sobre esta materia. Abel Reynoso dice que si queremos tener un gesto de picardía argentina, que por esto nos caracterizamos los del Cono Sur, debiéramos dolarizar nosotros en lugar de permitir que nos dolarice el mercado financiero. ¿Qué quiere decir esto? Y no es otra cosa más que una viejísima fórmula, un dólar, un peso. Los argentinos la recordarán, volver a quitarle ceros a la moneda nacional para equiparar la moneda argentina con la moneda dólar, a la cotización igual, un peso, un dólar. Bueno, esto ya lo ensayó, disculpen el fallido, esto ya lo ensayó Cavallo durante la última etapa de la administración Menem, y fue justamente la consigna que derrumbó la administración de la Rúa, en alianza con un sector del peronismo de centro-izquierda, y nos llevó a una crisis con retención de los ahorros en los bancos, el famoso corralito, cuando la mecánica de un peso a un dólar ya no se pudo sostener. Eso sí, un peso a un dólar le sirvió a miles de argentinos para entrarle al mercado exterior de una manera funambulesca. Aquello de DM2, de los argentinos yendo a Miami a comprar por duplicado productos de electrodomésticos o de electrónica en general. ¿Por qué? Y porque un peso a un dólar hacía accesible la compra de toda esa producción. Así que un peso a un dólar tendría que emparentarse con nacionalizar el comercio exterior, porque si no ya sabemos lo que sucede y los argentinos salimos corriendo en los aviones a comprar cosas en el extranjero. La situación es realmente difícil, pero por eso digo, una idea peregrina, posiblemente la de don Abel, volver al mecanismo de un peso a un dólar, entendámosla en la justa medida. En cambio sí estoy de acuerdo con él en su diagnóstico, en el diagnóstico de la pérdida absoluta de soberanía en la República Argentina. Si usted piensa, ya prácticamente no hay resorte básico de la economía nacional que no esté privatizada. De manera que dependemos total, completa y absolutamente del mercado financiero nacional, no el internacional. Y el mercado financiero nacional no parece estar dispuesto a ninguna patriada, antes al contrario. Pero comparto con ustedes la opinión en esta materia de don Abel Reynoso desde Estados Unidos.
creas. Yo sé que en un país normal, una propuesta como la que yo estoy haciendo, es decir, un país normal si fuera el nuestro, y lo único que me quedaría a mí es que me van a poner contra el paredón, o sea, traidor por fusilamiento, traidor a la patria. Pero hay un montón de cosas, y perdóname que sea tan reiterativo, que creas que estoy chocheando, que estoy obsoleto ya, que tengo concentrado la vejestura eh, ya que repito lo mismo como todos los viejos y todos los borrachos. Que a lo mejor piense que estoy gagá, que sigo repitiendo lo mismo y lo mismo. Y no es así, hermano, no es así. Nosotros tenemos que ganarle de mano a esta gente. Yo no te lo quería decir porque o sea, no es de chavar todo. Pero como en tu mentalidad surge la pasión que teníamos todos, ese nacionalismo concentrado y ese amor a la patria y eso que la bandera, el escudo, justamente hoy es el Día de la Bandera. Pero estos van a dolarizar por decreto en cualquier momento, porque el apuro de ellos, el arrinconamiento que tiene, van a entregar todo. Y entonces una cosa es que dolaricen ellos por decreto, así, y que le impongan todo el condicionamiento que la banca internacional quiere, y otra cosa es que lo hagamos nosotros, y nosotros con los profesionales nuestros defendiendo nuestros intereses y diagramando un proyecto temporal, no eterno, creando una moneda nuestra de igual valor al dólar, pero con una enorme ventaja que nosotros tendríamos. Yo no quiero descubrir el secreto, porque si yo descubro el secreto, entonces lo hacen ellos. Y si lo hacen ellos, ¿de qué vale todo esto? Entonces, yo tengo necesidad de tratar de generar idea, pero no puedo deschavar todas las cosas. No te creas que soy un gil que estoy ahora dándome vuelta entregando el patrimonio del país. Vos tenés que saber que el patrimonio del país no existe ya para nosotros. Todo lo que sea riqueza y poder está en las manos ya de la gente que realmente está haciendo esa tarea, pero no desde el tiempo de Macri. Esto se viene haciendo desde hace 50 años. A ver si nos entendemos. ¿O qué te crees que Macri ha entregado el país? El país está entregado se empezó a entregar hace 60 y pico de años. El país se empezó a entregar a partir de 1955. Entonces no es que ahora ha surgido esto. Pero tenemos nosotros que reaccionar antes que nos lleve toda la corriente. Vos tenés que saber que nosotros estamos frente a un plan sistemático que lleva 63 años de haberse iniciado el proyecto. Y que esto que ahora está sucediendo es la culminación para abrochar ese plan definitivamente. No es que esto se ha producido ayer y que hoy nosotros vamos a salir a reaccionar como debiéramos tratar de interrumpir el proceso que ellos tienen extraordinariamente bien planificado. Vos fijate, nosotros no somos dueños de nada de lo que produce el país ni de la riqueza del país en este momento. Y vos me decís, pero siempre me repetís lo mismo. Y te lo tengo que repetir porque me salís con argumentos. Muchos de los que nos escuchan me salen con argumentos que son infantiles. Defender cosas que ya nosotros no tenemos que defender porque no son nuestras. Los cereales, la minería, la ganadería, la propiedad de la tierra, los bosques, los ríos, los puertos, todo lo que tenga algún valor en la Argentina ya está enajenado. Las empresas, los que te producen la comida, la banca, el agua, la luz, el gas, la electricidad, todo
todo, absolutamente todo lo que tenga algún valor está enajenado. Está en manos de empresas, en manos de consorcios, en manos de corporaciones, que son las que están operando en el país. Se acabaron hasta los mercados del barrio. Lo único que nos ha quedado, y no sé si todo, son los kioscos. Si vos no entendés eso fundamental, de que ya nosotros no tenemos propiedad de nada en la Argentina, y entonces no juego más. Entonces, si esa verdad absoluta no se sabe, ¿de qué vale que estemos hablando? Pero frente a esa acción ya consumada, no podés salir vos con tu banderita y un bombo a reclamar tu dignidad. Porque eso es lo que me estás proponiendo. La nacionalidad, nosotros vamos a capitales. Mentira, no tenés nada en tus manos. No te dejes engañar por la gente que habla sin fundamento. Trata de averiguar con la gente que realmente es seria y que le podés hacer una pregunta y que te va a responder con autoridad para que te enteres tu verdad, no la que vos te imaginás. No, hermano, no. Entonces fíjate vos, nosotros no tenemos banca, no tenemos moneda, no tenemos patrimonio, tenemos todo el poder judicial tomado, tenemos todos los medios de comunicación tomados, tenemos todo el parlamento tomado. O sea, no tenemos nada en la mano. Tenemos el berretín de la nacionalidad. Y ahora, para rematar, ya están pensando en cómo van a dolarizar la economía para ellos continuar haciendo el negocio internacional que están ellos ya instalados desde hace 60 años. No es de ayer esto. Entonces yo no sé cómo hacer, porque a mí me falta capacidad para tener la suficiente profundidad de concepto para explicarte las cosas bien. Bien, allí está la opinión de don Abel, ¿no? Si tenés todos los resortes básicos de la economía privatizado, ¿de qué marcha por la soberanía nacional me estás hablando? No hay, perdón, no hay tal soberanía nacional. No es una cuestión de vocación, de deseo de la argentinidad, la soberanía. A lo sumo es un episodio que puede ser reclamado desde la movilización, pero no cambia nada en la práctica, porque, te insisto, los resortes principales están siendo explotados por compañías extranjeras, de manera que la única opción es acordar con ellas o tomar medidas de esa naturaleza que mencionábamos antes, que son de un corte revolucionario, y las revoluciones no se hacen, como decimos en Argentina, de pechito, ¿no? O se hacen con un respaldo político brutal, como el que tuvo, por ejemplo, el justicialismo en las décadas del 40 y del 50, o se hace vía armada, o se hace a través de algún tipo de guerra, que los argentinos no parecen dispuestos a acudir a este tipo de soluciones. Por eso digo que la incertidumbre en relación a qué medidas tomar es lo que campea. Pero de todas maneras, el episodio no se hace sin protesta, ¿eh? La protesta social en la República Argentina se acentúa a paso vivo y les advierto que será todavía mayor el incremento, el costo social de estos episodios se irá incrementando. De hecho, nos preparamos para un gran paro general el próximo lunes en la República Argentina. El secretario general de la CGT, Juan Carlos Schmitt, anticipó que el paro general del próximo lunes será el más importante de los últimos 8 años y le reclama al gobierno que, además de escuchar la voz de los mercados, también escuchen la voz de la Confederación General del Trabajo y de los movimientos populares. El paro del lunes, anticipó, será una medida muy contundente, será la más importante de los últimos años. Este llamado de atención tiene que abrir un panorama sobre cuáles son las verdaderas intenciones de que el gobierno tenga un diálogo con voluntad de cambio, que no solamente sea escuchar la descripción de los problemas que hay,
sino la instrumentación de las correcciones que quiere la Confederación General del Trabajo. Y remató con esta frase que les señalé antes, ¿no? Además de escuchar la voz de los mercados, también tienen que escuchar la voz social, la voz de la CGT y la voz de los movimientos populares. El referente sindical rechaza el acuerdo, todo el conjunto sindical rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario y advirtió que si las condicionalidades son estas, que están empezando a vislumbrarse, está asegurada una etapa de mayor conflictividad. Por eso les digo, no es una lectura premonitoria la que estoy haciendo, ¿no? Sino simplemente reflejando las declaraciones de los principales dirigentes gremiales y sindicales de la República Argentina. El secretario general de la Central Obrera incluso ironizó con que el gobierno lleva adelante un clientelismo VIP con aquellos que acceden a instrumentos como las LEVAC, las LETES o la compra de dólares. Y ahora los botes. Valga un rápido comentario sobre el tema de los botes. En edición anterior dije algo así como que el expresidente del Banco Central en realidad era uno de los principales gerentes, CEOs, de la empresa financiera JP Morgan, y que el nuevo presidente del Banco Central tenía más o menos el mismo cargo y la misma influencia sobre otra línea financiera similar a la JP Morgan. A esto se refieren los dirigentes sindicales cuando dicen: estamos conducidos por los gerentes de las grandes financieras internacionales. Es muy difícil imaginar que ellos vayan a atender otro reclamo que no sea el reclamo de sus empleadores, en definitiva, ¿no? Amigo, no sé. Ya casi nadie sabe en la República Argentina. Y posiblemente las elecciones del 2019 tengan en ese sentido un contenido inesperado, el de producir algún tipo de programa de gobierno que rectifique los disparates de los últimos 12 años en la República Argentina en materia de déficit fiscal, gasto social y endeudamiento en moneda extranjera. Pero bueno, no están en esta mesa de redacción las soluciones. Son tarea para economistas eminentes que exceden la labor del periodista. El reflejo de esta semana en materia, como ven ustedes, casi todas las noticias económicas. Y ya habrán notado, lo de los botes. Y en esos comentarios yo dije que los del JP Morgan de todas maneras volverían por los botes también. Y muchos entendieron en esa frase que me refería a los botes del naufragio o una cosa por el estilo. No, nada de eso. Me refería a botes, los bonos del Tesoro Nacional, que se les llaman botes, el nombre está muy bien puesto, que está a partir de ahora emitiendo el Banco Nación de la República Argentina para ofrecer tentaciones financieras del 60% anual para que la gente no salga a comprar dólares. Bueno, a esto me refería cuando hablé de volverán por los botes, volverán también por los bonos del Tesoro Nacional, los bonos del Banco Nación. Ese era el contenido del párrafo, vale la aclaración. Bien, hemos culminado con la página nacional. Unos consejos que son de su interés y cuando volvamos, las noticias del mundo en Buenos Días, Buenos Aires. Estás escuchando FM Impacto 95.5. Desde Villa Gesell a todo el mundo, LRM 926, FM 95.5. Somos la radio de las noticias. 24 horas. Lo que tenés que saber. Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses.
niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfruta descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Antes de ponerle a tu bebé la camiseta, la camisa a cuadritos, el buzo con los elefantitos, la bufanda de polar y la campera gorda y el gorro de lana, no te olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para bebés entre 6 y 24 meses, son 2 dosis. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas e inmunológicas que pertenezcan a los grupos de riesgo tienen que vacunarse. Y así, cuando llegue el momento de abrigarse, ya están todos protegidos. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar. 95.5 FM Impacto. Estamos con dificultades para establecer contacto telefónico con Londres, con nuestra corresponsal Paola Ardaya. Si esto ocurriera en los próximos minutos, inmediatamente iremos al diálogo con ella. Pero mientras tanto voy a repasar los que a nuestro ojo son los 3, tal vez 4 títulos principales en materia internacional. El primero, la guerra, valga el título, aunque parezca un poco dramático, la guerra económica primero era entre Estados Unidos y China, luego entre Estados Unidos y Rusia, por la cuestión en Medio Oriente y sobre todo en la zona de Crimea, y ahora es la guerra de Estados Unidos contra el mundo entero. Las políticas nacionalistas de Donald Trump están generando en los mercados financieros socialdemócratas, los de la internacionalización de la economía o la globalización de la economía, como les digo, están generando un impacto que provoca todo tipo de réplicas contra las decisiones de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, desde ayer, réplica del mercado común europeo, desde ayer rigen los aranceles por valor de 2.800 millones de euros impuestos por la Unión Europea a una lista de productos procedentes de Estados Unidos. Y esto es en respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de gravar las importaciones de aluminio y de acero provenientes de Europa. Cecilia Malmström, la comisaria europea de Comercio, el miércoles dejó declaraciones tajantes. Dijo, no queríamos estar en esta posición. Sin embargo, la decisión unilateral e injustificada de Estados Unidos de imponer aranceles al acero y al aluminio europeo significa que no tenemos otra opción. La lista de importaciones afectadas fue notificada a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, e incluye productos estadounidenses como el maíz, el jugo de naranja, los arándanos. Bueno, los comisarios europeos le dieron el visto bueno a la lista y los Estados miembros expresaron su apoyo unánime a esta reacción. Las medidas impuestas están dirigidas a importaciones por ahora por valor de 2.800 millones de euros, que es el máximo que la Unión Europea puede imponer en este momento, pese a que el total del acero y del aluminio europeo afectado por los gravámenes estadounidenses alcanza los 6.400 millones de euros. Los 3.600 millones restantes
podrán reequilibrarse en un futuro tras una decisión favorable en esta disputa planteada frente a la Organización Mundial del Comercio, o bien cuando pasen 3 años desde la imposición primera de los aranceles por parte de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que está la Organización Tratado Atlántico Norte, la OTAN, para que Estados Unidos realice sus funciones de gendarme de la democracia europea, y esto continuará, porque además Estados Unidos tiene intereses en Medio Oriente, donde reclama que Europa lo acompañe militarmente. Continuará la relación epistolar y de cancillería entre Estados Unidos y todos los países de Europa, pero las condiciones del diálogo económico se han endurecido fuertemente. De todas maneras, yo no puedo dejar de, por lo menos, señalar la fortaleza de las políticas de Donald Trump en esta materia, porque así lo había anticipado en campaña electoral. Lo que pasa es que como el presidente de los Estados Unidos, ni siquiera puedo decir dicho con el máximo respeto, tenían una apariencia tan payasesca, disculpen el término, tan funambulesca, con su pelo naranja y sus expresiones que no parecían adecuadas a un primer mandatario de un país de esa magnitud, posiblemente el país más importante del mundo en materia económica, que nos llevaron a muchos periodistas a generar opiniones de esta naturaleza. Pero en realidad todo lo que dijo en la campaña electoral lo está cumpliendo. Y lo está cumpliendo no solamente contra adversarios ideológicos, como podrían ser China y Rusia, no, contra el mundo entero. Le está aplicando las políticas de preservación de la producción industrial y agrícola de Estados Unidos al resto del mundo. Es más, las últimas encuestas de opinión en los Estados Unidos, que fueron tan desfavorables para Donald Trump en el inicio de su gestión, se están revirtiendo. Y eso que el presidente de Estados Unidos toma algunas medidas, sobre todo de orden humanitario, que admiten cualquier tipo de calificación negativa, particularmente las que están relacionadas con la inmigración latinoamericana y también de otros sectores del planeta a los Estados Unidos. El presidente Trump reafirmó las controvertidas medidas contra familias de inmigrantes en la frontera, a pesar del escándalo que se desató esta semana por los miles de casos de separación familiar. Medida que de todas maneras acaba de ser rectificada en las últimas horas. Pero ¿cuál es la cuestión? Por las leyes de inmigración y por las políticas inmigratorias que está desarrollando Donald Trump, una de las medidas que se toman contra las personas que ingresan con sus hijos menores en condición de ilegalidad a los Estados Unidos son separadas. Separan a las madres de sus hijos, porque son dos condiciones legales diferentes, la del niño que queda desguarnecido pero en territorio americano, y la del adulto que ingresó con un niño cometiendo un delito inmigratorio. Al mayor le corresponde un tipo de trámite administrativo diferente del menor y los separan. Y usted dirá, ¿qué criterio es ese? Es un criterio que rige en buena parte del mundo occidental. A mí, que tengo hijas en el extranjero con nietos nacidos en esos países de origen, es decir, en mi caso tengo hija argentina con nietos ingleses, por ejemplo, me fue posible advertir las políticas migratorias de Gran Bretaña en esa materia, y son muy similares a las que ahora está aplicando Donald Trump. Cuando el adulto, padre o madre de hijos ingleses, es descubierto en un delito migratorio, procede la expulsión del adulto
pero el menor queda en Inglaterra y son separados de sus padres. Se han visto escenas en las fronteras de los aeropuertos británicos luctuosas, terribles en esa materia. Y es la misma política que está aplicando Estados Unidos, aunque en las últimas horas hubo una rectificación en esa materia de separar madres de hijos. Pero ¿qué dijo el presidente Trump? Dijo, Estados Unidos no será un campo de inmigrantes y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será. Según el mandatario, entre los inmigrantes que buscan entrar a ese país hay personas que pueden ser asesinos y ladrones y muchas cosas más. Queremos un país seguro y eso empieza en la frontera y así será, dijo Trump. En solamente 6 semanas, entre 1 de abril y fines de mayo, 2.000 niños y menores de edad fueron separados de sus familias al ingresar clandestinamente a ese país, en una medida que, bueno, como les digo, desató una ola de indignación generalizada entre los propios norteamericanos. La controversia es de tal magnitud que Trump se refirió al tema durante una ceremonia en la Casa Blanca que estaba dedicada al programa espacial estadounidense, es decir, un tema que absolutamente ajeno. Sin embargo, se vio obligado por la presión de los medios de comunicación y la opinión pública a dar explicaciones en esta materia. ¿Y qué dijo Trump? Dijo, sí, estoy leyendo ahora, si uno mira lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en otros lugares, no podemos permitir que lo mismo ocurra en Estados Unidos. No será bajo mi mando, dijo Trump. Y poco antes, en una serie de mensajes de Twitter, se había referido al gran error de Europa de permitir la entrada a su territorio de millones de personas que han cambiado su cultura de forma tan fuerte y tan violenta como lo que está sucediendo con la cultura europea. Me cuesta decirlo, pero en algún sentido yo aprecié lo mismo en los últimos viajes que realicé a Europa. Esa extraordinaria diversidad de nacionalidades del mercado común europeo, donde con 400, 600, 1000 kilómetros de distancia se podía cruzar no solamente de una lengua a otra, sino de una cultura a otra. Y esta diversidad extraordinaria hizo de Europa, bueno, el ícono cultural del mundo. Esto es así. Y era un atractivo extraordinario entender en ese concierto de culturas y lenguajes donde cada uno sostenía sus historias milenarias, defendiendo sus identidades culturales. La globalización terminó con todo eso. Solamente alcance decir que 7, oigan este dato, que es un dato científico, no es ninguna especulación, 7 de cada 10 menores de 18 años residentes en Londres, la capital de Inglaterra, 7 de cada 10 son negros o mestizos, es decir, no son de origen inglés. Esta transversalidad cultural que vino con la globalización y la apertura de fronteras en Europa ha dejado este saldo. Posiblemente en lo económico haya crecido Europa en el concierto de las naciones y sobre todo en la cuidanza de sus fronteras económicas con Medio Oriente y con la Europa oriental, le hace con Rusia fundamentalmente. Y le ha dado además también una calidad de vida, lo que se llamó el estado de bienestar de posguerra, o también la revolución conservadora, que ha sido evidentemente notable. En Europa se vive bien, la clase media y la clase obrera viven mejor que en otros países del mundo. Pero en materia de identidades culturales, todos los europeos están resintiendo la pérdida de sus identidades por estas migraciones masivas
que han generado la apertura de fronteras. Y Donald Trump está trabajando en ese sentido. Claro, lo dice de una manera un poco bruta, pero lo dice y lo aplica y lo justifica y toma las medidas correctivas necesarias para impedir que esas migraciones masivas ingresen en su país. Estados Unidos quiere migraciones, pero migraciones selectivas. Bueno, como era Estados Unidos hasta no hace más que 20 años atrás, ¿no? Se requería una visa para entrar en ese país que era realmente compleja de obtener. Criterios. No estoy más que reflejando una lectura del mundo occidental. Esta es la cuestión. Y Estados Unidos parece ser el epicentro de esas políticas en este momento. Pero el titulario internacional nos lleva también a España en esta semana, porque ni más ni menos que el cuñado del rey de España, el cuñado es Iñaki Urdangarín, bueno, ingresó a prisión, lo mandaron preso, a cumplir una condena de 5 años y 10 meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo Español por el caso de corrupción. El escándalo que sacudió los cimientos, ¿no?, de la monarquía española. Urdangarín, que es el esposo de la infanta Cristina, entró en la prisión de Brieva esta semana, en la provincia de Ávila, al noroeste de Madrid. Hoy expiraba el plazo para que la justicia española, el plazo que la justicia española le había dado al cuñado del rey para entrar en prisión, para cumplir con la sentencia firme del Tribunal Supremo que lo condenó la semana pasada a 5 años y 10 meses por delitos de malversación, fraude, prevaricato y tráfico de influencias. El exjugador profesional de handball de 50 años hoy se convirtió en el primer familiar de la monarquía española en entrar a la cárcel luego, 12 años después de que estallara el escándalo de corrupción por el que también fue a juicio su esposa y la hermana del rey, ¿no?, la infanta Cristina, quien finalmente resultó absuelta. El fallo del Supremo consideró acreditado que Urdangarín se aprovechó de su matrimonio con la infanta Cristina y de sus conexiones con la realeza para lucrar ilegalmente con el Instituto NOS a través del desvío de fondos públicos del gobierno regional de las Islas Baleares. Sí, esto también hay que destacarlo, ¿no? La justicia europea es bastante más firme que las justicias en Latinoamérica. Y esto, quieras que sí, quieras que no, es un descanso, no diré un consuelo, pero por lo menos un descanso para la población occidental europea a propósito de la corrupción. Se castiga, cuando se descubre se castiga, y se castiga severamente. Voy a compartir con ustedes la voz de Iñaki, un comentarista del prestigiosísimo periódico El País, que da cuenta de un criterio al que me estoy acercando. Me hace falta un nuevo viaje para entender esta materia, pero no me gusta opinar desde el extranjero, no me parece correcto. El periodista tiene que estar in situ. Pero dice Iñaki que la derecha está desnortada. ¿Qué significa esto? Esto fue publicado el 21 de junio del 2018. El Partido Popular, que viene de perder a su presidente Rajoy, se encontrará desnudo cuando tenga que explicar su proyecto de futuro, porque el Partido Popular, el PP conservador, solo mira al pasado. Pero también lo está haciendo la socialdemocracia europea, atadas sus principales figuras al pasado. Iñaki dice que hay un saqueo neoliberal en Europa.
Y posiblemente sí, pero el principal culpable de la burbuja y la crisis en Europa no han sido los agentes de la corrupción, han sido los bancos centrales, que han puesto crédito regalado en la economía, haciendo que la sociedad se hiperendeude. Y eso sí, si quiebran al intentar rescatarlos, ¿esto significa que es una política neoliberal o liberal? Privatizar los beneficios y socializar las pérdidas parece que no es un defecto solamente argentino, ¿eh? Están reclamando lo mismo las sociedades europeas. Bueno, comparto con ustedes, es apenas un par de minutos, la opinión de este columnista del periódico El País. Es casi un lugar común hablar del extravío de la izquierda, que se perdió cuando cayó el muro de Berlín, quedó sepultado entre los escombros del mundo del este, el comunismo del este, y que cuando parecía que quería asomar la cabeza quedó definitivamente estoqueado por la llamada tercera vía. De resultas, la derecha, sin hacer gran cosa, obtuvo la victoria, la proclamó de una manera absoluta y para siempre, e inició un tiempo, le puso el turbo a ese tiempo, que fue un tiempo de saqueo, aunque le llamaron tiempo neoliberal, y que nos condujo a algunos desastres, como por ejemplo el gran crack del año 2008, que tantas cosas que habían costado mucho esfuerzo destruyó. Y luego, con algunos pequeños retoques, pues siguió adelante sin grandes problemas porque no existía rival. Así como no existía rival, como no había hecho gimnasia, la derecha también se fue atrofiando. Y este es el día en el que también la derecha está desnortada. Está perdida y está además viéndose desbordada por algunos otros movimientos políticos que proceden de su matriz pero que ya no le reconocen, populismos o versiones de cirugía estética política que han terminado pues quedándose con sus recetas, achicándole el espacio, tratándole como una vieja matrona que ya no sirve. Sí, esos nuevos movimientos, desde Ciudadanos hasta Macron, que se han puesto por encima de esa derecha que también está desnortada. Es lo que ahora vemos cuando comienza este tiempo en el que el Partido Popular tiene que reflexionar. No sabe exactamente muy bien qué es, qué quiere decir y qué puede ofrecer. Y de hecho, entre Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal o Pablo Casado, van a pelear más bien como va a pelear por una testamentaría, un litigio por una herencia, para ver quién se queda con lo más valioso de la memoria del pasado, de lo que se logró, y a ver cómo se consigue endosar a otro pues las deudas que dejó el finado, los pecados que se cometieron en el pasado, pero siempre referido al pasado, porque uno de los problemas que van a tener estos candidatos a la hora de hablar a los suyos y al país es que cuando hablen del futuro van a improvisar, porque llevan muchísimo tiempo no haciendo otra cosa más que gestión, más que pura coyuntura, sin plan ni proyecto, porque para la derecha gobernar ya es un proyecto y el proyecto es gobernar. Ahora, cuando tienen que explicar qué quieren hacer, no teniendo el gobierno, van a descubrirse de pronto desnudos, como la socialdemocracia estaba, como la socialdemocracia en toda Europa sigue estando. También la derecha está desnortada. Es decir que en Europa parecen estar cocinándose habas muy parecidas a las de la República Argentina, ¿no? La falta de programas de gobierno que le aseguren al elector que el futuro se encarrilará dentro de márgenes ciertos, predestinados, o como dijo Iñaki, el programa de gobierno es gobernar. ¿Y gobernar para qué? Y gobernar por gobernar. Pero los programas de gobierno no están claros, salvo el de Trump en los Estados Unidos. El de Rusia, con la afirmación de sus fronteras de Europa Oriental, y de China, con su extraordinaria expansión económica, fuera de estos tres gigantes que tienen políticas claras, diáfanas, el resto del mundo está viviendo incertidumbre de programas.
Y cuando hay incertidumbre de programas son los extremos de la banda ideológica los que progresan. No son justamente los de la ancha avenida del centro. Y este es un conflicto ya de orden internacional. Y de esta manera cerramos la página. Como le digo, unos consejos de orden institucional y cuando volvamos atendemos los 2 capítulos que nos faltan para completar la edición semanal de Buenos Días, Buenos Aires. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Antes de ponerle a tu bebé la camiseta, la camisa a cuadritos, el buzo con los elefantitos, la bufanda de polar y la campera gorda y el gorro de lana, no te olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para bebés entre 6 y 24 meses son 2 dosis. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas e inmunológicas que pertenezcan a los grupos de riesgo tienen que vacunarse. Y así, cuando llegue el momento de abrigarse, ya están todos protegidos. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Banco Provincia tiene los mejores beneficios para vos y tu familia. Disfrutá descuentos en espectáculos, restaurantes, supermercados, turismo y mucho más. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Somos la radio de las noticias. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar. 95.5 FM Impacto. Hoy vamos a alterar el habitual desarrollo de la segunda parte del programa y pondremos primero la página de divulgación cultural y luego tomaremos contacto telefónico con el doctor Hugo Vega. La producción de este programa a cargo de Alfredo Argento está seleccionando desde hace unas semanas a autores argentinos para la página de divulgación cultural de nuestro acervo intelectual y artístico, pero en este caso, por extensión, por supuesto, elegiremos a un uruguayo, a Mario Benedetti, al que podemos considerar también tranquilamente capital nacional. Benedetti nació en Paso de los Toros, una localidad uruguaya, en 1920 y falleció en Montevideo en el año 2009. Un excelente escritor, excelente poeta, pero también dramaturgo y también un muy buen periodista uruguayo, integrante de la famosa generación del 45, esa generación a la que también pertenecen Idea Vilariño, Juan Carlos Onetti y varias otras plumas uruguayas. La de Mario Benedetti, una prolífica producción literaria que incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas, ¿no? Residió en Paso de los Toros, esta localidad uruguaya, junto a su familia, solamente un par de años del inicio de su vida, y la familia prontamente se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocios y allí fueron víctimas de una estafa
y finalmente se trasladaron a Montevideo cuando Mario Benedetti contaba con apenas 4 años de edad. Allí se quedaron, allí inició Benedetti sus estudios primarios en 1928 en el Colegio Alemán de Montevideo, y finalmente ingresó al Liceo Miranda. Dejó sus estudios secundarios incompletos, los continuó como alumno libre en ese Liceo Miranda por problemas económicos de su familia. Así que tempranamente tuvo que hacerse al trabajo. Desde los 14 años trabajó en la empresa Will Smith, Sociedad Anónima, una empresa de repuestos para automóviles. Y ya en 1938 se vino para la República Argentina. Por eso les decía, podemos considerar a Mario Benedetti una especie de hijo adoptivo de la República Argentina. Oiremos 3 capítulos literarios de Benedetti. Aquí les presento el primero. La culpa es de uno. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. En 1945, Mario se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, año en que fue clausurado por el gobierno de Bordaberry, Juan María Bordaberry. Y un año después, en 1946, contrae matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor, ¿no? Y la compañera de su vida. En el 45, como digo, integra el equipo de redacción del semanario Marcha y empieza ahora la parte más notable de la carrera literaria, y empieza como periodista. Y sus opiniones rápidamente son identificadas como las opiniones de un hombre de la izquierda revolucionaria uruguaya. De hecho, se le adjudica haber tenido contactos más o menos firmes con la agrupación Tupamaros, el ejército irregular en Uruguay, que coincidió con el Ejército de Liberación Nacional en Nicaragua, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con Montoneros y ERP en la República Argentina, por mencionar solamente algunos, que ya empezaban a tener sus primeras manifestaciones en la República Argentina a partir de 1958, con los Uturuncos en el norte de nuestro país. Bueno, como le digo, al mismo tiempo contraía matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor,
Y en 1954 fue nombrado director literario del semanario Marcha. A partir de 1950 se volvió miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época en Uruguay, y participó activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos, que luego de posguerra trataba de afirmar su presencia en lo que se llamaba el patio trasero de Estados Unidos, la Latinoamérica de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, que se diferenciaban de alguna manera de los procesos también revolucionarios, pero bastante más agudos, que se daban en el resto de los países sudamericanos y en Centroamérica en especial. Allí nació la idea de la tristemente célebre Escuela de las Américas, ¿no? La escuela de formación militar que los Estados Unidos instaló en Pinamar para todos los militares latinoamericanos que luego serían convocados por esas poderosas entidades financieras para dar golpes de Estado contra los gobiernos así llamados populistas de Latinoamérica de la mitad del siglo pasado. Bueno, Benedetti vio prontamente esa cuestión e inmediatamente desde Uruguay se transformó en una de las voces que reprochaban estas prácticas norteamericanas en el cono sur del continente. Vamos a oír ahora un segundo episodio literario y en la voz del propio Benedetti, que es posiblemente uno de sus poemas más célebres, más conocidos. Hagamos un trato. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Y luego de todo ese proceso político que mencionaba recién, finalmente, allá por 1971, junto a los miembros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, Benedetti funda el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierdas, que luego se llamaría Frente Amplio, ¿no? De hecho, Benedetti fue representante de ese movimiento en la mesa ejecutiva del Frente Amplio uruguayo desde 1971 a 1973, alternativa que luego se vio frustrada por la fuerza, por los gobiernos militares, tanto en Argentina como en los Estados Unidos. Alcanzó a ser nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República en Montevideo. Y también publica en ese año Crónica del 71, posiblemente su libro más político, ¿no? Una serie de editoriales políticas que habían sido publicadas en el semanario Marcha, así como también poemas inéditos y discursos pronunciados durante
la campaña del Frente Amplio. Se dice que esta es la época de los así llamados poemas comunicantes de Benedetti, que además viene acompañado con una serie de entrevistas a diversos poetas latinoamericanos, y luego del golpe de Estado en Uruguay en 1973 renuncia a su cargo en la universidad para ser elegido para integrar el claustro, y por sus posiciones políticas tuvo que abandonar Uruguay y partió al exilio en Buenos Aires, donde 3 años después, en el 76, lo barajaba también la junta militar de Videla, Macera y Agosti, y nuevamente tuvo que exiliarse. Lo hizo en Perú, donde finalmente fue detenido, deportado y amnistiado, para finalmente instalarse en Cuba en el año 76. Tercer y último poema de Benedetti para compartir con ustedes el reflejo de este extraordinario poeta literario y periodista uruguayo al que hoy hemos convocado. Mucho más grave. Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo, y eso en verdad no es nada extraordinario, vos lo sabés tan objetivamente como yo. Sin embargo, hay algo que quisiera aclararte. Cuando digo todas las parcelas, no me refiero solo a esto de ahora, a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más. No me refiero solo a que de pronto digas voy a llorar, y yo con un discreto nudo en la garganta, bueno, llorá, y que un lindo aguacero invisible nos ampare y quizá por eso salga enseguida el sol. Ni me refiero solo a que día tras día aumente el stock de nuestras pequeñas y decisivas complicidades, o que yo pueda, o creerme que puedo, convertir mis reveses en victorias, o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación. No, la cosa es muchísimo más grave. Cuando digo todas las parcelas, quiero decir que además de ese dulce cataclismo, también estás reescribiendo mi infancia, esa edad en que uno dice cosas adultas y solemnes, y los solemnes adultos las celebran, y vos en cambio sabés que eso no sirve. Quiero decir que estás rearmando mi adolescencia, ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos, y vos sabés en cambio extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud, ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y vos en cambio sabés estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves es más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras quiero decir que no sos tan solo la querida muchacha que sos, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero, porque gracias a vos he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida, una bahía donde los barcos llegan y se van, llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones, una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero vos, por favor, no te vayas. Sintoniza la frecuencia de las noticias.
Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Bien, amigos, y vamos en busca de la última página de nuestro episodio semanal. Hoy hemos alterado el devenir natural y hemos dejado la página económica para el final, para el contacto telefónico con el doctor Hugo Vega. Bueno, porque ya están las cartas jugadas, están todas sobre la mesa. Se acreditó el primer desembolso del Fondo Monetario. Las reservas del Banco Central treparon a 63.000 millones de dólares, la posición en la que estaban antes de las corridas del dólar. El campo está un poco más tranquilo porque podrá exportar con un dólar más caro. El ministro Duhovne anticipa que en 1 o 2 meses se retomará el ritmo de crecimiento, pero mientras tanto la CGT y otras organizaciones lanzan fuerte huelga el próximo lunes y las clases medias parecen ver restringidas de una manera fuerte su capacidad de gasto en el mercado de consumo interno, y las pequeñas y medianas empresas parecen ser las señaladas como objeto de esta crisis en un equilibrio cada día más difícil. Vamos a buscar sobre todas estas materias la opinión del doctor en Ciencias Económicas Hugo Vega, nuestro valor agregado en la mesa de redacción. Está en línea telefónica. Hugo, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, haciendo, digamos, reflejo de la introducción que venías haciendo sobre el panorama económico, que pinta de alguna manera de cuerpo entero esta situación continua, digamos, en la que suele incurrir la Argentina, que son fuertes procesos de estanflación, dicho de otra manera, recesión con inflación. Obviamente que es una recesión selectiva, ¿no? Porque cuando uno analiza el número macro, claramente los números dicen que hasta el momento había un tenue crecimiento económico. Cuando abrís el número sobre crecimiento, claramente ese promedio muestra que hay contracciones en muchos rubros y hay crecimientos, digamos, en algunos otros rubros. Fundamentalmente lo vas a ver en el sector exportador, obviamente, ¿no? Como bien lo mencionaste. El sector industrial en algunos sectores está siendo muy golpeado, y más cuando bajás justamente y regionalizás la recesión a nivel de pequeñas y medianas empresas. Ahí te das cuenta realmente que ha habido en algunos casos un corte en la cadena de pagos. También estás viendo que claramente ha habido en algunos sectores una reducción de la plantilla de personal, bueno, en unos casos hay suspensiones, en otros casos ves pymes que puntualmente están teniendo problemas ya gravosos con el tema del pago de los impuestos. No es casualidad que hace ya más de un mes se viene manejando el número de más de 300.000 cuotas embargadas por cuestiones de títulos ejecutivos generados tanto por el Fisco Nacional como el provincial. Claramente la inflación está golpeando, y esto lo digo en palabras de los propios funcionarios públicos, que reconocen el fenómeno inflacionario como un problema que les está costando muchísimo resolver por la propia dinámica que tiene, digamos, la cultura empresarial argentina, que es irse directamente al fenómeno de la remarcación y
y el sobreprecio en muchos casos por cobertura de expectativa de inflación. Es decir, el problema que tenés además es que tenés una expectativa al alza, que se acompaña de alguna manera, en parte, por esta expectativa que tenés también al alza en el tipo de cambio de la moneda más significativa de referencia argentina, que es el dólar de los Estados Unidos de América, que claramente a diciembre no está cotizando por debajo de los 32,50. Es decir, no baja de ese valor la expectativa del dólar futuro. Entiendo que las herramientas que ha implementado el actual presidente del Banco Central de la República Argentina están orientadas a tratar de bajar un tanto esas expectativas y ver de qué manera el dólar puede estabilizarse y no superar los 29, 30 para fin de año, de manera que exista un reacomodamiento de la inflación con relación al dólar. Porque, a ver, si miramos cuál fue la variación total del dólar, junio 2017 contra junio 2018, estamos hablando de que el dólar varió 62%. Claramente le ganó a los plazos fijos, le ganó incluso a las LEVAC, motivo por el cual las LEVAC levantaron a 47%, es decir que hoy 47 es poco, si necesitaríamos una LEVAC al 55%. ¿Por qué digo 55 y no 62? Porque los dólares tienen una carga impositiva por resultado por tenencia mayor que la que tienen los títulos públicos. Tributan al 15, en cambio los instrumentos denominados en pesos tributan un 5. Y además el dólar, tenés un diferencial de un peso, que es el cálculo que muchas veces hacen mal cuando calculan las variaciones, que es que vos comprás a tipo vendedor pero vendés a tipo comprador. Tenés una diferencia de 1,50 pesos, o sea que eso hace que en realidad el 62% de variación caiga al 50-52% del dólar, la utilidad real. Si además le sacás el 15 de presión bruta, que tenés, estamos hablando siempre de mercado transparente, ¿no? Le sacás el 15, te estás quedando con un poco menos. Obviamente le ganaste de sobra la inflación, o sea, queda claro que el tenedor de dólares le ganó, fue uno de los grandes ganadores. Obvio que también hubo ganadores, y mucho mayores que el dólar, los que denominaron títulos y demás instrumentos en dólares, o crearon fondos comunes de inversión mixto, obviamente que estuvieron también arriba, incluso arriba del dólar. Pero bueno, estamos hablando de algo mucho más sofisticado, que la gente en general no hace. Lo cual es negativo, porque todo esto, Fernando, la ganancia que genera la renta financiera, después es la no renta que se sale a buscar en el mercado real. Ahí está el problema. El problema es que esto compite contra el mercado real, porque no hay retroalimentación. No es que las utilidades financieras se canalizan inmediatamente a la economía real. Todo lo contrario, salen del circuito. Y ese es el problema que tenemos. Por lo tanto, creo que el objetivo de este gobierno debería ser armonizar las rentabilidades de manera tal de que hoy sea más conveniente abrir un local de ropa, abrir una farmacia, un pequeño almacén, un kiosco, montar un negocio con prestación de servicio a las pymes. O sea, eso debería ser hoy más rentable. A ver, muchos de los que están escuchando dirán, bueno, mira Hugo, yo la verdad que acopiando materiales saqué una diferencia mucho mayor que teniendo dólares. Es cierto, es cierto. Yo te puedo decir que quien invirtió en bolsas de harina en enero a 250 pesos, hoy las liquida a 800 pesos. Decime qué variación tuviste. Lo pasaste por arriba el dólar, literalmente. Lo pasaste 4-1 el dólar, incluso con el valor que tenemos hoy. O sea que negocios en la economía real siempre hay para hacer, y muy jugosos, muy jugosos. Lo que pasa es que hay que estar arriba del caballo, digo. Seguro. ¿Este es el valor del dólar techo o especulamos con que pueda seguir creciendo? No es piso, es un valor promedio flotante, es decir, claramente, si vos me preguntás hoy, el futuro está en 32. Yo creo que las herramientas que van a desplegar de aquí a fin de año es para que no supere los 30. Si no supera los 30, vas a estar armonizando el rendimiento de esa moneda dura contra otros instrumentos. O sea, vas a lograr que el inversor no se vaya a esa moneda, es decir, siga permaneciendo en el dólar. La tasa del 47 en LEVAX busca eso. Bien. Busca eso. Ahí está el tema. Ahí está el juego que están haciendo. Y está claro, ¿no? O sea, se comparte, creo que hasta los más opositores hoy comparten que la jugada era esa, no quedaba otra. En corto plazo, porque esto destroza el tejido pyme, O sea, tiene que también quedar claro eso. O sea, hoy nadie puede tomar un préstamo a 5 años, ya ni siquiera te digo a 10 o 20, aún con una tasa de política monetaria del 47%. Está clarísimo eso.
Una Está más clarísimo. todavía. Y con un Estado argentino que es una aspiradora, porque el Estado que te sale a ofrecer una tasa del 8% anual en dólares, que además te permite obtener una renta adicional por variación del tipo de cambio, claramente que el que tiene un excedente se va y corre a financiar al Estado y no a financiar a la pyme. O sea, que queda claro eso. Y lo saben, y me parece que el hecho de que pusieron al licenciado Caputo en las funciones porque tiene claramente mucho más calle que el académico que teníamos antes. Claramente. Una más todavía, Hugo. La protesta sindical que no hará sino incrementarse y la protesta social que no sabemos en qué puede devenir, además de afectar políticamente al gobierno, ¿afecta la actividad financiera? Y sí, desde ya que le afecta. Sí, está todo muy entrelazado, Fernando. La economía, cuando vos la pensás, y como bien vos la describís en tus aperturas sobre análisis económico, vos fíjate que de tu propio análisis salen las conexidades que existen entre los componentes de la economía, es decir, la dinámica de los flujos de fondo que tiene el mercado financiero argentino, que es pequeño, pero eso no significa que no tenga impacto. Muchas veces hemos dicho que con pequeñas, digamos, variaciones en el mercado cambiario argentino, vos lográs movimientos significativos, y esto claramente tiene un impacto. Hay un dato que hay que tener en cuenta. Viste que finalmente se logró que Argentina pase de mercado de frontera a mercado emergente. Hubo una llamada de por medio del Fondo Monetario Internacional. Eso ya hoy se conoce a viva voz. O sea que claramente hay una intención de parte de los grupos externos de poder de que quieren que la Argentina no caiga en una situación de crisis, eso está claro, de crisis financiera. El tema es si también desde afuera hay una intención real de que Argentina despegue en cuanto a lo que es su economía real, que es la que va a alimentar vía mercado interno y vía mercado externo las dos balanzas, la balanza de pago o de cuenta corriente también, y la balanza, digamos, de reconversión económica hacia adentro, porque Argentina tiene dos tipos de deuda. Hoy tenemos una deuda interna muy significativa, que el Estado de alguna manera se debe a sí mismo, denominada en pesos, y la otra que es la deuda externa. Para que vos te orientes a valores de abril 2018, la Argentina tiene por deuda consolidada en el sector público argentino, ¿qué suma eso? Deuda municipal, provincial y nacional, 375.000 millones de dólares. ¿Ok? Ahora, esa deuda, cuando vos la neteás completamente, vas a ver que en verdad se está debiendo aproximadamente un 48, 49%, depende también qué instrumento y cómo se calcule, de deuda a PBI. Está bien, cuando le neteás todo lo que el Estado se debe a sí mismo. ¿Creció? Sí, creció la deuda con relación al PBI creció, pero no está en números que sean inmanejables. Lo que sucede es que, bueno, Argentina necesita crecer. No hay otra alternativa, Fernando. Necesita por lo menos un promedio de un 3 a un 4%, te diría, que será algo razonable en los próximos 10 años. Fíjate que crecer al 3 promedio anual significa un crecimiento de 30 años en una década, o sea, del 30%. Por tanto, no nos podemos dar el lujo como país de volver a tener un ciclo de crisis como el que ya tuvimos en el 2001, donde tuvimos una variación de casi 15 puntos en caída. Depende también cómo se mida esa caída en términos de Producto Bruto Interno. Depende también cómo se mida. Hay diferencias en ese caso. O tener un 52% de pobreza. Ya se sabe que esta devaluación otra vez generó un nuevo colchón adicional de pobreza, lo cual hay que sostener y tratar de que no vuelva a suceder. ¿Cómo se evita eso? Justamente lo que hablamos en el programa anterior, hay que apuntalar el mercado interno. Está bien que se enfoquen en el comercio exterior, no digo que no esté mal, es importante. Argentina necesita divisas, necesita que los exportadores vendan todo lo que más puedan, pero los exportadores en términos de estructura no son grandes generadores de empleo, ni en forma directa ni en forma indirecta. El 70% de nuestro PBI es mercado interno, y tenemos que proteger eso, porque de alguna manera es lo que va a generar consenso social y estabilidad socioeconómica. Claro. Lo tienen claro, creo que lo tienen bien claro, no solamente este gobierno, los anteriores y los que vendrán. El tema es que, bueno, hay que buscar ese equilibrio que vos estás diciendo.
Bien, doctor, ilustrativo como siempre y además aumenta la capacidad de comprensión de la crisis. Lo que no encontramos son las puertas de salida todavía. Ojalá se nos ilustre en esta materia también. Le dejo un abrazo grande, lo espero la próxima semana. Un abrazo, Fernando, un abrazo. Un valor agregado a la mesa de redacción, el doctor Hugo Vega, por la rapidez y sencillez catedrática con la que explica los problemas que estamos enfrentando. Para cerrar la página económica y también nuestro programa, repasemos como es habitual las cotizaciones de la moneda extranjera. El dólar, luego de haber parado su irrefrenable, lo que parecía su irrefrenable carrera el día de ayer, cerró la semana cotizando a 27 pesos con 50 centavos para la venta. El euro 33 pesos con 1 centavo para la venta, el real brasileño a 7 pesos con 60 centavos y también subió la cotización del peso uruguayo a 93 centavos de peso argentino. Y por último, vamos a buscar a las commodities. La soja, luego de pasar una semana bravísima, con una bajada de casi 4 puntos, el día viernes logró recuperar 1,5 puntos y la cotización en el mercado de Chicago quedó fijada en $328 con 68 centavos la tonelada. El maíz prácticamente mantuvo su precio, $140 con 64 centavos la tonelada. El trigo siguió bajando, $180 con 51 centavos la tonelada, y fuerte subida del petróleo. En Nueva York cotizó el barril de 50 litros con un 4,64% de incremento a $68 con 58 centavos el barril. Y finalmente la cotización del oro, con una ligera caída del 0,10%, cerró en $1.268 con 70 centavos la onza de oro de la mejor calidad. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio semanal, con la producción ejecutiva de Alfredo Argento. Fernando Brunet les saluda, les invita a reencontrarnos, si Dios quiere, en nuestra página web www.fmimpacto.com.ar la próxima semana. Y hasta entonces, nuestro cariñoso saludo para todos los oyentes transoceánicos. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana cuando nos identifique por nuestro habitual saludo. Buenos días, Buenos Aires. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5.